Entonces vamos de lleno, mis amados, con la pregunta número 52. ¿Qué crees tú sobre el Espíritu Santo? Recordemos entonces que esta pregunta está dividida en dos partes. La primera, mis amados, nos dice quién es, nos da la respuesta, quién es el Espíritu Santo. Y la segunda, si lo queremos ver de esa manera, nos dice qué hace o cuál es la obra del Espíritu Santo. A eso se refiere en primer lugar y en segundo lugar. Y en línea con los grandes credos trinitarios, ¿usted sabe cuáles son los grandes credos trinitarios? Los grandes credos trinitarios, alguien podría decir que el credo de los apóstoles, bueno, el credo de los apóstoles está siendo referenciado por el catecismo, como ustedes ya bien lo saben. Recuerden, estamos estudiando cada parte del credo de los apóstoles, pero cuando hablamos de los credos históricos y trinitarios, estamos haciendo referencia principalmente a dos. El concilio de Nicea en el 325 y el concilio de Constantinopla, que desembocó en una clarificación y en una ampliación de lo acordado en el concilio de Nicea. Entonces tenemos el credo niceno, tenemos su ampliación en Constantinopla, pero sobre todas las cosas, hermanos, tenemos el credo atanasiano. El credo de Atanasio es el credo que nosotros deberíamos referenciar por excelencia. Es el credo trinitario más claro, más explícito. Es el credo trinitario que abarca una multitud de tópicos que los demás no abarcaron. Entonces, hermanos, no es que los unos sean deficientes y el atanasiano sea más grande. El atanasiano es más robusto porque fue producido en temporadas posteriores a los concilios de Nicea y Constantinopla. Por tanto, es el reflejo de un pensamiento cristiano más maduro. Entonces es bueno tener esto en mente. Entonces, en línea con los grandes credos trinitarios, el catecismo ortodoxo afirma que el Espíritu Santo es Dios. Y mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, porque esto nosotros lo sabemos, lo confesamos, pero de repente no nos detenemos a meditar en esto lo suficiente. Yo creo que se ha permeado, no apóstatamente, pero se ha permeado en la iglesia del Señor ese pensamiento de que el Espíritu Santo es algo etéreo por allí, misteriosamente incorpóreo, es el poder de Dios, pero nosotros los creyentes debemos reflexionar en este punto. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una persona divina, de una de las tres subsistencias divinas en esa única esencia que es Dios. Así que estamos hablando de Dios mismo. Hablar del Espíritu Santo no es hablar de una manifestación de Dios, sino es hablar de Dios mismo. Acabamos de decir, el Espíritu Santo es, si se puede expresar de esta manera, hermanos, es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Pensar del Espíritu Santo en una manera menor o inferior o subordinada al Padre o al Espíritu Santo es no pensar en el Espíritu Santo de la Biblia, hermanos queridos. Y a la vez, recordemos, pongámoslo todo en el contexto apropiado, no estamos hablando de tres dioses, sino de un solo Dios, de una sola esencia divina, que es Dios, indivisible, inmutable, eterna, en quien subsisten tres personas diferentes. Así nosotros tenemos que pensar de nuestro Dios. Pero lo que la iglesia creía de cada una de las personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos sabemos que no fue plasmado desde el principio a manera de un credo formal ni de una confesión escrita. Ustedes recuerdan, hermanos, los que de repente tuvieron la oportunidad de estar en las recientes conferencias o quienes pudieron verlas, que solamente fue hasta que todas esas herejías al respecto de la persona de Cristo comenzaron a suscitarse, que la iglesia fue movida en las providencias del Señor a tomar una postura firme y a proceder con la elaboración, escuche bien, no de la doctrina de la Trinidad.
La iglesia no elaboró la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad fue revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Sí me comprenden? Entonces, ¿qué fue lo que elaboró la iglesia, mis amados hermanos? Lo que la iglesia elaboró fue la forma en la que ellos presentaban y entendían esa doctrina. Lo que elaboró la iglesia fue la fórmula, o como dicen, el símbolo trinitario. Eso fue lo que la iglesia hizo, guiada por el Señor con el paso del tiempo. La Trinidad, más que una doctrina, es una realidad. Es la realidad de nuestro Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero hermano, yo creo que es conveniente hablar de estos asuntos como una antesala a hablar de la persona del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad es la existencia misma del Dios a quien adoramos. ¿Ok? La doctrina de la Trinidad fue la manera como Dios se reveló a sí mismo en las Sagradas Escrituras. La iglesia comenzaba a leer, comenzaba a entender, pero la formulación universal o católica, no confunda la palabra católica con el catolicismo romano. Cuando hablamos de la formulación católica, fue la formulación universal de la iglesia, tanto de las iglesias, en aquel entonces estaba dividido el imperio, tanto de las iglesias de Oriente como de Occidente. Entonces hablamos de esa iglesia universal. Es solamente hasta cuando las herejías cristológicas, esto es importante, hermanos, yo les explico por qué, mis amados. En ocasiones conocemos a una persona o la distinguimos por lo que vemos de ella. Y lo que no podemos hacer es imaginarnos lo que ella es. Nosotros tenemos que conocer a esa persona, sentarnos a hablar con esa persona, preguntarle a esa persona, que esa persona nos cuente, nosotros contarle, para decir conocemos la persona. Si no hemos hecho ese ejercicio, solamente distinguimos la persona. Espero que me hayan comprendido. Nosotros, hermanos, tenemos que cerciorarnos de que conocemos estos asuntos. Digo, no tanto en detalle, ni le pido que se memorice fechas, porque en realidad pues las fechas tienen importancia para los historiadores y para nosotros tener puntos de referencia, pero no se cargue con eso. Si usted no es bueno para las fechas, pues eso está bien, no pasa nada. Pero al menos, hermanos, el llamado es a no quedarnos en la ignorancia del no entender o saber cómo nosotros hoy, 2025 años más tarde, estamos confesando o de qué manera lo estamos haciendo la Trinidad. Es bueno que usted entienda estas cuestiones. Entonces, hermanos, estamos en este credo, en este catecismo, me excusan, estamos considerando el credo de los apóstoles, que aunque no es el credo trinitario más robusto, sin lugar a duda, es un punto de referencia que es imposible evitar cuando hablamos de la Trinidad o del Espíritu Santo. Es bueno entender, hermanos, que cuando consideramos la enseñanza del credo de los apóstoles, nosotros debemos ubicar este credo por allá entre el siglo IV y el siglo VII, y cuando nosotros hablamos del catecismo que estamos estudiando en este momento, por allá lo tenemos que ubicar 1000 años después. Por allá en 1600, luego usted puede ver el transcurso, todo ese lapso de tiempo que transcurrió entre la formulación del credo de los apóstoles, que es una refinación de otro credo llamado el credo romano, pero de eso no vamos a hablar, y este catecismo. Entonces es evidente que este catecismo nos presenta estas verdades de una manera mucho más elaboradas, mucho más maduras, mucho más fáciles quizás de entender para nosotros. Así que volvamos a leer las palabras. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? En primer lugar nos dice el texto, creo, tenemos que confesar eso, creo que es verdadero y coeterno Dios con el Padre y el Hijo eterno. Hermanos, ¿cómo nosotros, qué pasaje se le ocurre a usted cuando pensamos en la divinidad del Espíritu Santo? ¿Qué pasaje
usted tiene en mente si yo le digo, hermano, pruébeme que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué pasaje se le viene a la mente? De repente algunos de ustedes podrían citar el pasaje en 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo llama al Espíritu Santo Señor. Dice el texto de la Reina Valera del 60, como por el Espíritu del Señor. Pero creo que yo ya les expliqué eso el otro día. La verdadera o la apropiada construcción gramatical es como por el Señor el Espíritu. Es decir, está haciendo referencia al Espíritu de Dios como el Curios, como Dios mismo. Pero hay un pasaje en el que podemos ver la divinidad del Espíritu Santo de una manera más clara. ¿Cuál es? ¿Cuál se le ocurre? Claro, mi pasaje favorito, o uno de mis, Ananías y Zafira, hermano. Hechos 5:3 dice, y Pedro dijo, Ananías. Miren la correlación entre un versículo y el que le sigue. Entonces, en el versículo 3 dice que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Yo aquí le hago una pregunta. ¿Nosotros podemos mentirle al aire? ¿Podemos mentirle a una fuerza? ¿Podemos mentirle a una cosa? No. Cuando por desgracia el hombre miente, lo hace a una persona. Entonces aquí podemos aprender, hermanos, que cuando el apóstol Pedro le dice, ¿por qué razón Satanás te influenció, obró en ti para que tú mintieses a la persona del Espíritu Santo? La palabra persona no está en ningún lugar, pero nosotros la entendemos. El Espíritu Santo es una persona divina. Pero ahora miren lo que sucede en el versículo que sigue. Y esto es muy fácil que ustedes lo vean, hermanos. Reteniéndola, es decir, la plata de la heredad, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es un silogismo sumamente básico. En la primera parte del silogismo está diciendo, Ananías, mentiste al Espíritu Santo. En la segunda parte del silogismo está diciendo, Ananías, tú has mentido a Dios. Conclusión, el Espíritu Santo es Dios. Es un silogismo sencillo. Entonces, hermanos, pues no nos detengamos allí, pero quiero que ustedes vean, hermanos, que lo que el catecismo dice es absoluta y totalmente bíblico. Nosotros creemos y por ende confesamos en primer lugar que el Espíritu Santo es Dios. Si usted lo quiere expresar de esa manera, es igualmente Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Igualmente coeterno como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Igualmente divino, igualmente digno de toda nuestra adoración y alabanza como lo son el Padre y como lo son el Hijo. Ahora bien, ¿no es cierto, hermanos, que en ocasiones se nos pasa la siguiente pregunta en la mente? Pastor, ¿puedo orar al Espíritu Santo? ¿Usted no ha pensado en eso? Claro, todos hemos pensado en eso. Pastor, ¿puedo orarle al Espíritu Santo? Hermanos, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no puede. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces puede. Pero, aquí hay un pero. Y no es un pero de sí puede, pero no. No es un pero, no puede, pero sí. El pero es que nosotros los creyentes recibimos del Señor un modelo de oración particular. Si no lo hubiésemos recibido, nosotros estamos en libertad, pero lo recibimos, así que ese recibimiento de ese modelo de oración lo tenemos que acatar. Y nosotros sabemos que nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, nos sustente, nos guíe en esa oración. Esa es la oración trinitaria. No quiero que se confunda, porque no quiero que, hermanos,
en los momentos donde estamos derramando nuestros corazones delante del Señor, no quiero que usted diga, oh Espíritu Santo, ayúdame. ¿Verdad que no le puedo orar al Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Hágalo. Yo lo hago. Espíritu Santo, guíame. ¿Quién no le pide al Espíritu Santo que lo guíe? ¿Quién no le pide al Espíritu Santo que lo fortalezca? Hermano, nosotros debemos entender solamente que el modelo de oración por excelencia es a Dios el Padre en el nombre de Dios el Hijo, guiados, sustentados, ayudados, iluminados por Dios el Espíritu Santo. Pero no, hermanos, si en una parte de la oración nos enfocamos en la persona del Espíritu, hágalo y hágalo con libertad, hermano. Pero miremos la segunda parte. Hemos confesado, esto va a terminar saliendo como otro sermón, pero hermanos, es bueno terminar este asunto. Bueno, hay mucho material y no lo pude condensar más, así que gracias por la paciencia, hermanos. Entonces vamos a enfocarnos en la segunda parte. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? Ya confesamos, ya dijimos, ¿cierto? De manera asertiva, el Espíritu Santo es Dios. Ahora la segunda parte nos habla de cuál es la obra o la labor del Espíritu Santo. Entonces dice, nosotros los creyentes creemos que, ojo con esto, ojo con cada palabra, que Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. Hermanos, para que se nos quede más en la mente, para que no manejemos tanta información y de repente los que están anotando o los que se vuelvan a ver este mensaje, voy a proceder de manera sistemática. Primero, el Espíritu Santo le ha sido dado al creyente. Eso lo vemos. Lo que significa que la dación del Espíritu Santo es una gracia de Dios para con los suyos y no algo que los suyos puedan obtener por o en sí mismos. Así que nosotros creemos, hermanos, que la dación del Espíritu Santo es una obra de gracia. Lo segundo, habiendo clarificado que el Espíritu Santo no se le da a los santos por mérito alguno, sino por la gracia de Dios, ahora yo creo que lo más interesante, lo más importante es que nos preguntemos de qué manera nos concede Dios su Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Bueno, aquí tenemos que hablar de algo que se llama procedencia. Cuando nosotros, hermanos, pensemos en la doctrina o estemos estudiando la doctrina de la Trinidad, tenemos que hablar, al referirnos al Espíritu Santo, de procedencia. ¿Okay? El Padre, se lo recuerdo, el Padre no es engendrado de nadie. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Esa es la fórmula ortodoxa, esa es la manera ortodoxa, segura, bíblica de pensar en los tres miembros de la Trinidad. Porque a nosotros lo único que nos enseñaron es un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo me acuerdo que he estado repitiendo eso desde pequeño. Nosotros tenemos que saber es el por qué son diferentes. Son diferentes porque el Padre en lo tocante, ¿cierto?, a estos asuntos ad intra o al interior de la Trinidad, el Padre no es engendrado de nadie, el Hijo engendrado eternamente desde la eternidad pasada por el Padre, y el Espíritu Santo procede de toda la eternidad tanto del Padre como del Hijo. Esa es la manera correcta de pensar en las tres personas divinas, hermanos. Entonces, aunque el énfasis del catecismo en esta respuesta está en la divinidad y en la obra del Espíritu Santo, no podemos olvidar que la postura confesional y bíblica al respecto de la procedencia del Espíritu es la que ya mencionamos. El Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Ahora veamos un tercer punto. Entonces tenemos o creemos que el Espíritu Santo nos es dado por gracia. Creemos que el Espíritu Santo procede
tanto del Padre como del Hijo. Ahora veamos un tercer punto, ¿cierto? ¿Con qué fin o con qué propósito Dios nos da el Espíritu Santo? Bueno, ahí está, leamos la respuesta. En segundo lugar, Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo. Ojo con esto es muy importante. Cuando hablamos de que somos hechos partícipes de Cristo por medio del Espíritu Santo, a lo que estamos haciendo referencia es a que el Espíritu Santo es quien nos da una nueva vida en Cristo. Eso es muy importante, hermanos. Nosotros somos partícipes de Cristo por medio del Espíritu Santo, que nos da una nueva vida en Cristo. Pero no solamente nos da una nueva vida en Cristo. ¿Qué más nos da, hermanos? Nos da las gracias salvíficas para abrazar a Cristo. Recuerden, nosotros decimos que el Espíritu Santo, en términos un poquito más comunes, el Espíritu Santo nos regenera e inyecta en nuestras almas las gracias de la fe y del arrepentimiento. En términos un poquito más elevados, en términos un poquito más doctrinales, nosotros decimos, hermanos, que gracias al Espíritu Santo, Él nos da la fe para creer en Cristo, y esa fe nos une a Cristo. De esa manera somos hechos partícipes de Cristo, ¿cierto? Ser hecho partícipe de una invitación es como si alguien nos hubiese invitado. Ser hecho partícipe de una invitación podemos ver cuando una persona se aparece en una reunión porque ha sido hecho partícipe de esa reunión. Bueno, en ese mismo orden de ideas, nosotros somos hechos partícipes de Cristo por la obra del Espíritu Santo, quien nos da vida en Cristo, nos da fe para creer en Cristo y nos une a Cristo. Como decía Juan Calvino, el Espíritu Santo es aquel por el cual Cristo nos une eficazmente a sí mismo por medio de la fe. Entonces miren todas las cosas que necesitamos considerar del Espíritu Santo. El cuarto punto, no solamente el Espíritu obra la unión del pecador a Cristo por medio de la fe, sino que el Espíritu es quien hace partícipes a los creyentes. Ya hablamos de que el Espíritu Santo nos hace partícipes de Cristo, ¿cierto? Pero de allí fluyen todas las bendiciones que Cristo ganó en la cruz del Calvario para los suyos. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual el catecismo nos dice que el Espíritu Santo nos hace partícipes de Cristo y nos hace partícipes. Si usted lee esa frase, usted lo va a entender. Y nos hace partícipes de todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Es decir, nosotros no podríamos disfrutar de la santificación ni de la glorificación aparte de la persona del Espíritu Santo. Esa solamente, mis hermanos, es una de las muchas razones por las que nosotros afirmamos sin pudor, sin vergüenza y sin ruborizarnos que todos los que no creen en la doctrina de la Trinidad, tal y como Dios mismo se reveló en las Sagradas Escrituras, no pueden ser salvos. Ojo que no le estoy diciendo todo el que no cree en la Trinidad de la manera como el pastor la cree o como otros hermanos la creyeron. Pero es que sin Trinidad no hay salvación, hermanos. Es delicado. Y una vez más, hermanos, apelo a ustedes para que no sean humanistas y miren a estas personas como, ay, qué pesar. Hermanos, claro que da pesar. Predíquele el evangelio, pero no se lamente de que no los pueda llamar hermanos. Es la realidad en la que vivimos. Usted niega la Trinidad y niega todas las Sagradas Escrituras, incluyendo la salvación que el Dios Trino obró. Sin el Espíritu Santo no hay justificación. Pero pastor, usted me está diciendo, hermano, la justificación la logró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿quién aplica esa bendición al corazón del creyente? El Espíritu Santo. Niega el Espíritu Santo y usted está negando esto.
Sin el Espíritu Santo no hay santificación, hermanos. Usted bien lo conoce. Cuando hablamos de la santificación, hablamos de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Adopción, ¿quién nos trae a la familia de Dios? Es el Espíritu Santo, hermano. El Padre lo ordena, el Hijo lo logra en la cruz y el Espíritu Santo nos trae a la familia. Pero como si todo lo anterior no fuera poco, hermanos, tenemos un quinto punto. Creemos en el Espíritu Santo, verdadero y coeterno Dios, quien ha sido enviado para unirme a Cristo, ya lo dijimos, y derivar de esa unión todas las bendiciones que emanan, ya lo afirmamos. Pero también tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos ha sido dado para consolarnos, hermanos. Usted sabe cuál es el nombre que Cristo mismo le da al Espíritu Santo, ¿no es así? El Consolador. Él es quien nos consuela, hermanos. Y no solamente, hermanos, somos consolados por el Espíritu, sino que Él nos acompaña personalmente. Bueno, de esto podríamos hablar mucho. ¿Cómo podríamos sustentar que el Espíritu Santo nos acompaña siempre, hermanos? ¿No dice la palabra del Señor que Dios mismo ha dejado su Santo Espíritu como arras, como garantía, como prenda de nuestra salvación? Claro que sí. Entonces es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos acompaña siempre. En la reciente conferencia aquí en la ciudad de Pereira hablamos de que una de las marcas del verdadero cristiano del nuevo pacto es que el Espíritu Santo moraría en el corazón de ese creyente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hermanos, aquí tenemos entonces la respuesta. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios eterno, con los mismos atributos que tiene el Padre y el Hijo, y eso ya lo hemos probado varias ocasiones. Creemos también, hermanos, que el Espíritu Santo nos es dado por la mera gracia de Dios. Creemos que el Espíritu Santo procede tanto de la persona divina del Padre como de la persona divina del Hijo. Creemos que el Espíritu Santo es quien propicia nuestra unión a Cristo, haciéndonos partícipes de Cristo y de todas las bendiciones que de su obra se derivan. Y creemos que Él, hermanos, está en nosotros para consolarnos y para acompañarnos personalmente para siempre. Bueno, se extendió esta